Este mandamiento que yo te prescribo hoy no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo, como para decir, ¿quién subirá con nosotros al cielo y nos lo traerá, para que lo digamos y lo pongamos en práctica? Ni está a un lado del mar, como para decir, ¿quién irá por nosotros al otro lado del mar y nos lo traerá, para que lo digamos y lo pongamos en práctica? La palabra está bien cerca de ti, en la boca y en tu corazón, para que la pongas en práctica. Agradezco profundamente a Dios que nos concede el regalo de su palabra y de la comunidad que comparte esa palabra. Agradezco a Isabel también su cariñosa presentación de esta jornada y también a todos los que han hecho posible y han preparado que podamos estar aquí juntos esta mañana para motivarnos y para profundizar. Un año más, gracias al Papa Francisco, queremos celebrar el Domingo de la Palabra de Dios. Y esta jornada es un servicio a este domingo. Queremos servir a las intenciones del Papa. Creemos que el Concilio Vaticano II nos ha pedido esta dedicación a la palabra, este descubrimiento, redescubrimiento de la palabra, de la Biblia, para orar con ella y de esta forma vivir una espiritualidad profundamente bíblica y una misión fecundada por la palabra viva de Dios. Especialmente nos convoca aquí nuestro amor a la Biblia, nuestro amor a Dios, el autor de la Biblia, y nuestros deseos de crecer como creyentes y compartir camino como comunidad. El primer mensaje de esta jornada es claro: necesitamos leer la Biblia, necesitamos entrar en contacto con sus mismos textos, recorrerlos, tener un contacto directo y personal con la palabra de Dios. Eso nos humaniza, eso nos hace ser más creyentes. De esta manera, la espiritualidad, como he dicho, y la misión de la Iglesia serán más de Dios y más fecundas. Este es el mensaje principal. Tenemos que tener un contacto cada vez mayor con la palabra. El segundo mensaje también es importante, que querríamos dedicarle esta pequeña reflexión a ello, y es cómo leer la palabra, cómo leer la Biblia. El cómo es menos importante, lo principal es ponerse, pero bueno, también cómo leerla. ¿Qué actitud debemos tener cuando nos acercamos a la Biblia? ¿Con qué interrogantes? Queremos reflexionar sobre algunas claves de una lectura adecuada de la Biblia. En el fondo, se trata de hacer teoría de lo que ya estáis haciendo, que estamos haciendo en la vida. Yo creo que es más fácil leer sapiencialmente la Biblia que teorizar sobre ello. Lo principal es ponerse en camino. Y ojalá que estas pequeñas reflexiones, compartidas con todos vosotros, con las reflexiones posteriores de tres personas que también aman la palabra como vosotros y les ha conferido la palabra, pues sirvan para profundizar más en aquello que hacemos ya, amar la Biblia y recibirla como voz de Dios que ilumina nuestro camino. Lectura sapiencial de la Biblia. La palabra de Dios es, el mayor quizá no, pero uno de los regalos fundamentales de Dios a su pueblo. Así lo vivió Israel en el Sinaí. Sabéis que hay una fiesta, Pentecostés, que celebra esto mismo, el agradecimiento a Dios por el regalo de la ley, de la Torá, de la palabra. Gracias a la ley, dice el pueblo de Israel, somos el pueblo más sabio de la tierra. Deuteronomio 4. Nadie tiene unos mandamientos y una palabra tan profunda y verdadera, y jamás se vio que Dios estuviera tan cerca de ningún pueblo. Por tanto, la Biblia nos hace sabios. La palabra es nuestra sabiduría y un signo claro también de la cercanía de Dios, de su amor por nosotros. Estas palabras del Deuteronomio se han hecho especialmente reales y plenas gracias a la encarnación del Hijo de Dios, de la palabra. Si ya la palabra estaba cerca de nosotros, ahora se ha hecho íntima. Si ya nos hacía sabios la ley, ahora Jesucristo, que es la sabiduría de Dios en persona, pues cómo no seremos también más sabios que antes.
Eso sí, el libro del Deuteronomio, y también lo acogemos nosotros en esta perspectiva, insiste en que para que esta sabiduría se haga efectiva, el pueblo debe guardar en la memoria la palabra, guardar en la memoria, y debe cumplirlos. No es suficiente con leer, hay que guardar y hay que vivir. En la misma perspectiva insisten los profetas y el mismo Jesús. Mateo 7. Esta palabra no es suficiente con hablarla. El que no la pone en práctica se parece a un hombre que construye su casa sobre arena. Bien, después de esta introducción, si vamos al Antiguo Testamento, vemos entonces que la Biblia es fuente de sabiduría para el pueblo y para todo creyente. Leyendo la Biblia, aceptando la palabra, seremos más sabios, más humanos, más cristianos. Pero al revés también sucede. Precisamente por esto, la Biblia, que es fuente de sabiduría, requiere una lectura sabia por nuestra parte, una lectura adecuada a lo que ella es. ¿Cómo hacer esta lectura sapiencial de los textos bíblicos? Pues primero hacemos una pequeña reflexión sobre el Antiguo Testamento que nos da unas claves sobre lo que es tratar sapiencialmente la vida. ¿Qué es la sabiduría? Para desde ahí aprender las claves para leer de forma adecuada la palabra. Hay 5 libros, como sabéis, en el Antiguo Testamento: Proverbios, Job, Eclesiastés, Eclesiástico, Sabiduría, que nos hablan de eso, de la sabiduría, y de ellos aprendemos algunas claves, insisto, que queremos ahora compartir para cómo leer la Biblia como sabios. Esas claves son las siguientes. Primera, la sabiduría, según la Biblia, como habéis reflexionado muchos de vosotros, la jokmá, es una destreza práctica para hacer bien lo que tenemos que hacer. Siervos inútiles somos, decía Jesús, que hemos hecho lo que tenemos que hacer y queremos hacerlo bien. Por tanto, ¿qué es leer sapiencialmente la palabra? Pues leerla como personas que se toman en serio la palabra, que hacen bien su trabajo de leer la palabra, con cuidado, con preparación, con esfuerzo humano, para afrontar la Biblia de una forma adecuada, que se merece, digna. Y por otro lado, si tiene que ver con la destreza en nuestro trabajo, la Biblia, la lectura sapiencial de la Biblia es buscar en la palabra las claves para mi trabajo. Señor, yo soy padre de familia, yo soy carpintero, yo soy sacerdote, yo soy religiosa, yo soy oficinista, yo soy... Bueno, pues en la palabra busco luz para realizar mi propio trabajo. Ya sabéis que en la Biblia, desde Génesis 2, es fundamental la importancia del trabajo humano, la vocación del hombre a transformar el mundo y realizarse a sí mismo con el trabajo de sus manos. Pues, ¿qué es la Biblia? Una ayuda para poder realizar mi vocación, mi trabajo de forma adecuada. Entonces, lectura sapiencial de la Biblia significa, en primer lugar, lectura de la Biblia desde mi trabajo y para realizar mi trabajo a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra. Entonces, primera dimensión fundamental y muy sencilla, muy práctica. En segundo lugar, otra clave de los libros sapienciales. La sabiduría es también, además de carpinteros o vendedores o sacerdotes, todos somos personas. Todos tenemos un trabajo radical que es gestionar nuestra propia vida. ¿Y qué es la sabiduría? La capacidad para gestionar adecuadamente mi propia existencia. Y la Biblia nos ayuda a madurar y a crecer como personas para tomar las decisiones más adecuadas y conseguir así la felicidad y ayudar a los demás a conseguirla. Por tanto, lectura sapiencial de la Biblia es leerla desde mi vida, desde todas las dimensiones de la existencia, para encontrar ahí luz en mi camino. Lectura sapiencial es que los interrogantes de nuestra vida dialoguen con la palabra, los más sublimes y los más cotidianos. Leer la palabra desde la vida y para la vida, o desde mi vida y su circunstancia y para mi vida.
adecuar mi persona y todas sus dimensiones, no dejar nada fuera, a la luz que me ofrece Dios al dirigirse a mí. No leemos la Biblia para aprender cosas y por ciertos deseos de saber. Eso no es malo, está bien, pero no es suficiente. Leemos la Biblia para ser felices. Leemos la Biblia para amar. Leemos la Biblia para vivirla, la palabra, para vivirla en la vida según la voluntad de Dios. Segundo punto. Lectura, por tanto, existencial, vital de la palabra. En tercer lugar, dicen los libros sapienciales, la sabiduría bíblica tiene que ver con la ética, con la bondad. No se puede ser sabio e injusto. El sabio debe ser humano, justo, compasivo y misericordioso. Por tanto, la lectura sapiencial de la Biblia es una lectura que busca la conversión personal. La conversión personal. También aquí es muy insuficiente aprender cosas. La conversión personal. La forma de ejercer la bondad, cómo puedo ser yo bueno, mejor, en las circunstancias difíciles de la vida, en medio de luchas y sufrimientos, entre alegrías y tristezas, a veces con decepción, a veces con esperanza. Cómo ser buenos, cómo vivir la bondad de Dios día a día. Ese es ser sabios. Entonces, la Biblia, fuente de sabiduría, y la Biblia leída con sabiduría, con la búsqueda de la persona de querer ser buenos. Y en cuarto lugar, la sabiduría bíblica, además de ver con la ética, tiene que ver con Dios, con la religión. Y aquí aparece el temor de Dios como clave de la sabiduría. El temor de Dios es principio de la sabiduría. No se puede, por tanto, según la Biblia, ser sabio e impío. El sabio verdadero deberá ser una persona religiosa y piadosa. Y también es cierto lo contrario. La persona religiosa verdaderamente deberá ser sabio. Todos los tiempos que corren hoy, yo creo que sería importante recordarlo. No solamente se es más sabio cuando se es creyente, sino que para ser un creyente auténtico debemos ser más humanamente sabios. La inteligencia ayuda a la fe y la fe ayuda a la inteligencia. El fundamentalismo, la necedad, también se pueden introducir en nuestra religiosidad. Por eso necesitamos discernimiento y sabiduría. Lectura sapiencial de la Biblia. No vale con lecturas piadosas de la Biblia. Lectura sapiencial, discernimiento al leer la Biblia. Por tanto, lectura religiosa. Lectura sapiencial significa lectura que busca a Dios, lectura religiosa de la palabra, para aceptar una visión providencial de la historia y de la propia biografía. Dios, la Biblia testimonia que Dios actúa en la historia, Dios actúa en mi historia, Dios actúa en mi persona. Y de ahí que la Biblia sea fuente de esperanza en medio de las contradicciones de la historia. Y aquí también muy importante el concepto de temor de Dios, que tantas veces hemos malentendido. Este concepto, el temor de Dios, bien comprendido, nos invita a una lectura desde el respeto al misterio, para dejar a Dios ser Dios. Lectura, como Moisés, cuando nos acercamos a la Biblia, que es la zarza ardiente, nos descalzamos, respeto. Y al revés, como hemos dicho, la lectura sapiencial nos invita a un esfuerzo intelectual, no hacer una lectura simplista de la palabra, no justificar nuestras ideologías o nuestras ideas preconcebidas desde algunos textos bíblicos, ¿verdad? Conversión a Dios, conversión de la cabeza. Y aquí tenemos 4 pequeñas claves sapienciales para leer la Biblia, Antiguo Testamento. Pero pasamos al Nuevo Testamento, porque creemos, como hemos dicho, que Jesús es la sabiduría encarnada. Jesús es el maestro definitivo que nos enseña el camino para acceder a Dios. Él es la palabra plena dirigida por el Padre a los hombres. Y por tanto, lectura sapiencial de la Biblia es lectura cristológica, centrada en Cristo de la Biblia, para leerla correctamente, interpretarla adecuadamente y vivirla plenamente.
San Juan Pablo II, en su discurso a la Pontificia Comisión Bíblica, en el 1993, hace mucho tiempo ya, ¿verdad? No habéis nacido algunos de vosotros. Bien, con motivo de la publicación del documento La interpretación de la Biblia en la Iglesia, que deberíamos leer, hace un paralelismo muy bonito entre la encarnación de Jesús y la Biblia. Es decir, Jesucristo, Dios y hombre, nacido de María Virgen, nos da las claves para entender correctamente la Biblia. La encarnación es a la persona de la palabra lo que la inspiración es al texto bíblico. Si comprendemos bien a Jesucristo, entenderemos bien cómo leer la Biblia. Y dicho esto, que es lo principal desde mi punto de vista, ahora 1, 2, 3, unos puntos, no sé, 5, 6 puntos, para consecuencias de esto. Entonces, ¿cómo podríamos leer la palabra con algunas claves desde esta lectura cristocéntrica centrada en el misterio de la encarnación y de la resurrección? Digo algunos puntos, ¿verdad?, relativamente concretos, pero que me parecen muy importantes y os invito a guardar en el corazón y después a reflexionar. Primero, creer en la eficacia de la palabra. Isaías 55, ¿os acordáis cómo acaba el segundo libro de Isaías? Mi palabra es como la lluvia, que cae y fecunda, no vuelve a mí vacía. O también la parábola preciosa, Marcos 4, de la semilla que crece por sí sola. ¿Qué es el reino? Una semilla que se siembra, el sembrador se va a su casa y la semilla crece. No tiene que estar tirando de ella. Es decir, la palabra no es fecunda porque yo la predique bien. La palabra no es fecunda por los métodos que la Iglesia use. Esto puede ayudar y ayuda, sino que la palabra es fecunda por sí misma. Tiene una potencialidad en la que a veces da la impresión de que no creemos. La palabra es viva y eficaz, Hebreos 4. La palabra tiene fuerza. Tú siembra, tú siembra y deja que la palabra actúe. Siembra y tranquilo. Siembra y paz, confianza. Pero quizá nos falta eso, una confianza profunda en la palabra. Dios creó el mundo con la palabra. ¿No va a tener fuerza para cambiar las personas y dirigir la historia? Si Dios creó el mundo con su palabra. La vocación, es que Dios llama pero la gente no responde, eso no es del todo correcto. Porque cuando Dios llama y la palabra se pronuncia de forma plena, casi es imposible decir que no, como Jeremías. Yo creo que creemos poco en la eficacia de la palabra. Y estamos demasiado pendientes en poner nosotros algo para que sea eficaz. Y nos equivocamos. La eficacia de la palabra no depende solo de mis medios o de la gracia de Dios que ayuda, sino de la palabra misma, que es el Hijo de Dios, fecundando la historia y a las personas. También la eficacia de la palabra tiene que ver, dice Jesús en Juan 12, si el grano de trigo no muere, si no cae en tierra y muere, no da fruto, no se hace eficaz. Entonces, es verdad que la palabra tiene una potencialidad enorme, pero ¿qué tiene que hacer la semilla para dar fruto? ¿Qué tiene que hacer la semilla? Morir, ser sembrada en la tierra. Y también esto nos falta. Quizá nos falta confiar en la palabra porque no dejamos que la palabra muera, que la palabra sea sembrada. Entonces, la fuerza de la palabra, la muerte, la entrega de la palabra como clave para que la palabra sea eficaz. Yo creo que aquí hay un filón precioso para una lectura sapiencial de la palabra. Señor, creo en tu palabra. Recuerdo siempre, hace muchos años, cuando fui a un encuentro de amigos de orar, o no me acuerdo, una señora de Brasil nos contaba que en las comunidades que ella visitaba hacían lectura de la palabra de Dios, hace ya muchos años, cosa que aquí todavía despacio vamos. Y había una mujer ciega que hacía lección divina. ¿Y cómo hacía lección divina? Pues muy sencillo. La mujer no tenía ningún medio ni oía, ni tenía podcast, ni nada de eso. Abría la Biblia, colocaba su mano encima del texto y le pedía profundamente a Dios, con una fe firme, que se cumpliera en ella, la palabra que estaba tocando. No la leía, la tocaba. Tenía una fe inquebrantable en la eficacia de la palabra.
La eficacia en ella no dependía de su comprensión, su lectura más profunda, no, creía enormemente en la fecundidad de la palabra. Pero para ello, insisto, tenemos que pasar por la cruz de Jesús. Cuando solamente es leer eficacias, signos, métodos para ver cómo nos va y contar cuánta gente nos... No. La eficacia de la palabra, primer punto, desde los textos bíblicos. Segundo punto, el pueblo de Dios como destinatario de la palabra. La Biblia y el pueblo de Dios. Y también al revés, el pueblo de Dios y la Biblia. La Biblia construye el pueblo de Dios. La escucha de la palabra nos une. Aquí estamos reunidos como iglesia también, que quiere vincularse con la palabra. Y aquí es fundamental hacer referencia al aspecto ecuménico de la Biblia. El Papa Francisco puso en esta semana, en este domingo, la palabra de Dios porque estamos en la semana de oración por la unidad de los cristianos. Cuanto más nos centremos en la palabra y menos en nuestros intereses y estrategias, más podremos unirnos con los hermanos ortodoxos, protestantes y tantos otros que son cristianos como nosotros. Lectura sapiencial de la Biblia, por tanto, es lectura comunitaria, lectura que construye el pueblo de Dios, lectura junto a los hermanos que siempre me aportan perspectivas nuevas para creer. Tercer punto, lectura sapiencial es tomarse en serio la humanidad de la palabra, el carácter humano, lo hemos dicho antes. La Biblia yo no entiendo la Biblia. La Biblia no está escrita en mi idioma. Es un acto de humildad y de esfuerzo, la lectura sapiencial de la Biblia. No está escrita en mi idioma, puedo entenderla mal. Yo no puedo decir, la Biblia dice esto porque... No lo sé. Voy a formarme, voy a estudiar. De ahí la importancia de los exegetas, los teólogos en la Iglesia. La Biblia no está dedicada a los teólogos. La Biblia no está destinada a los investigadores bíblicos. Está destinada al pueblo de Dios y solo la entienden los sencillos, pero no los simplistas. Debemos ser sencillos, pero tomarnos en serio el esfuerzo. Por eso escuchamos a hermanos nuestros que se toman en serio esta tarea. La importancia de los carismas en la Iglesia. Hay un carisma de teólogo, hay un carisma de exegeta, hay un carisma de pastor, que también en la homilía, en la catequesis, me da claves para yo poder escuchar la palabra. Necesitamos estos carismas, porque la palabra es humana y no dice lo que a mí se me ocurre en cada momento, sino que requiere un esfuerzo interpretativo. Por eso estamos aquí y tengo que daros también la enhorabuena a los que nos dedicamos, a juntarnos para reflexionar sobre la palabra, porque nos estamos tomando en serio el carácter humano de la palabra. La palabra se ha hecho carne y hay que buscar la carne de la palabra. Cuarta dimensión, junto a la dimensión humana, el aspecto espiritual de la palabra. El aspecto espiritual. La palabra no es solo palabra humana, sino que es palabra divina. Es una carta de amor del Padre a sus hijos, del esposo a su amada. Desde el principio la Iglesia ha buscado junto al sentido literal el sentido espiritual, aquello que Dios nos dice aquí y ahora en cada momento de la historia, a la comunidad y al creyente. Por tanto, es fundamental una lectura religiosa de la Biblia, respetando su contenido y su intención. El sentido religioso es también el sentido literal. Aquí no tenemos ese lugar, pero a veces entendemos que el sentido literal es civil, es laico, es civil, es humano, y el sentido espiritual es divino. No, el sentido literal también es religioso. Cuando Isaías escribe literalmente sus cosas, es para hablar de Dios. Cuando San Marcos escribe su Evangelio es para que lo leamos a la luz del resucitado. Si yo no creo en Cristo resucitado, no entiendo San Marcos. Entonces, el sentido literal es también religioso. Tenemos que profundizar en esta intención de la Biblia que nos hace entender a Dios hablando en la Biblia. Por eso yo creo que podríamos decir aquí lectura discipular de la Biblia. Yo leo la Biblia porque soy discípulo. Lectura también filial de la Biblia. Leo la Biblia porque soy hijo.
¿Quién me está hablando en la Biblia? Mi Padre. Mi Padre. ¿Quién me está hablando en la Biblia? Mi Maestro. ¿Para qué leo la Biblia? ¿Por qué leo la Biblia? Porque soy hijo, para vivir como hijo. ¿Por qué leo la Biblia? Porque soy discípulo, para ser más discípulo. Yo diría esta lectura filial, esta lectura discipular, en el fondo es una lectura sacramental. ¿Qué significa sacramental? Que detrás del texto, sacramental significa alguien me hace un regalo, alguien me hace un regalo. Y yo el regalo lo recibo no como un objeto que me sirve, sino como un gesto de amor de una mano y un corazón que ha pensado en mí. Es una lectura sacramental. La lectura de la Biblia no es yo recibo la Biblia como un texto interesante, como algo que me ayuda. Eso sería quedarse en mitad de camino, sino que leo la Biblia sacramentalmente, es decir, como un regalo del amor de alguien que está pensando en mí. Lectura sacramental, ver el corazón de Dios detrás de la palabra, ver la mano de Dios detrás del texto. Lectura sacramental de la palabra. Porque lo importante, como decíamos también hablando de Dei Verbum, la revelación, lo importante no es solo lo que Dios nos dice, sino el hecho de que entre en diálogo conmigo. Por eso cuando leemos la Biblia y rezamos con la Biblia, aunque no sepa nada, aunque ese día no aprenda nada, no importa. A lo mejor es el día que más he rezado, porque cuando se oculta un poco el contenido, puede resplandecer más la persona. Hoy Dios no me ha dicho nada, hoy solo hemos estado juntos mirándonos un rato con la Biblia como excusa. Eso también es importante. Y a veces insisto, Dios permite y provoca que nuestra relación tenga poco contenido para que resplandezca la importancia de la persona. Siguiente punto, breve, lectura bíblica de la Biblia. Yo en esto habrá que profundizarlo en ulteriores circunstancias. Siempre he dicho en la Iglesia que la Biblia se interpreta a sí misma. Esto no significa que no queramos la tradición, todo lo contrario, o el magisterio, todo lo contrario, lo hemos dicho antes, sino que es verdad que la Biblia tiene una dinámica interior en la que cuanto más entras, más comprendes. Seguro que todos tenéis experiencia de esto. La Biblia es como un idioma. Entonces, un idioma no es, si yo aprendo bien inglés, me tengo que ir a Inglaterra para aprender, o a Malta, donde hablan inglés, ¿no? Pues igual, y aprender inglés no es que yo cada palabra la voy traduciendo instantáneamente, porque entonces no aprendo una lengua, sino que yo entro en ese lenguaje y ya establezco relaciones dentro del propio lenguaje. Algo de eso, un ejemplo, os sirve, pasa con la Biblia. Si la Biblia estamos siempre viéndola desde fuera, ¿y esta palabra qué significa? ¿Y esta parábola qué significa? Ese no es el camino, creo yo, para interpretar la Biblia, sino que es dejar que la atmósfera bíblica, que sus claves nos impregnen e interroguen. No sé si esto lo entendemos como algo práctico, yo creo que es muy práctico, pero no sé expresarme mucho mejor para haceros llegar lo que quiero decir. Pero lo sabéis, tenéis toda esta experiencia, cuanto más entra uno, ya digo, en una lengua, más va comprendiendo. Cuanto más vive en un pueblo, mejor conoce sus calles y a sus gentes. Eso pasa con la Biblia. Cuanto más entra uno en la Biblia, más la conoce. Esto es un efecto multiplicador. Por eso, hasta que no entremos, no comprenderemos. Siempre os insisto, el orden no es comprendo y por eso leo, no, sino que leo y por eso algún día comprenderé. La Biblia es algo precioso, es un mundo, es el lenguaje de Dios, es un conjunto de claves que se relacionan. Pues entrando en la Biblia podré comprenderla mejor. Por eso, ¿cuál es el gran ejemplo de lectura sapiencial de la Biblia? María de Nazaret, que guardaba en su corazón, aunque no comprendía. Ya comprenderás, ya irá viendo. Más que comprender, tenemos que vivir la Biblia desde dentro. Ni siquiera aplicarme la Biblia, sino ser, diría yo, habitante de la palabra, ciudadano de la Biblia. Y para eso, vamos terminando, para hacer esto hace falta, siguiente clave, tiempo para la palabra. Marta y María, Lucas 10. Hace falta dedicarle tiempo. No nos engañemos. Pasa como con la oración,
pasa como con el amor, pasa como con el estudio. No se puede aprender inglés en un mes, no se puede. No se puede aprender a cocinar en 2 días. Con un par de tutoriales ya aprendes, no. Y la Biblia, la Biblia es muy difícil. Decirme un libro, a mí se me han preguntado muchas veces, dime un libro que me lea y que entienda la Biblia. No existe ese libro. O dime un curso en el que si voy ya se me queda, no existe. Sino vente, ponte en camino y hagamos cursos y leamos libros, pero leamos sobre todo la Biblia. Es tiempo. Lectura interior de la palabra. Lectura humana que implica todas las dimensiones. Y aquí contamos con la dificultad del mundo actual, que tiene algunas claves contrarias, pero por otra parte nos ayuda a que seamos profetas. Dedicar tiempo a la Biblia nos hace ser profetas en un mundo donde la velocidad, la falta de interioridad, es decir, la superficialidad, y la preponderancia de la imagen sobre la palabra nos están dominando. Estas 3 perspectivas, creo yo, hacen muy difícil la fe. Hay que recuperar la serenidad frente a la velocidad, y quien no pueda recuperarla, pues ya está, pues no puede leer la Biblia, no puede leerla. Hay que recuperar la interioridad frente al cuidado exclusivo de lo exterior, y hay que cuidar la palabra frente a la imagen. Yo cada día como soy ya mayor, ya voy siendo un poquito más, aquí me dan igual las cosas, cada día utilizo menos, creo, pues que si PowerPoints, que si no sé qué, porque eso como apoyo está bien, pero cuando la imagen prevalece sobre la palabra, yo creo que la fe, por eso la Biblia, claro, ¿quién se va a leer la Biblia? Si es que no tiene santos, es que es todo, pero esta es la clave, la fe es fruto de la escucha de la palabra. Lectura con tiempo, sosegada. Y por fin, el último punto, discípulos de Emaús, que, bueno, diremos un poquito, es el texto principal, lectura en camino, como he dicho al principio, de labios de Jesús. Sabido el texto de discípulos de Emaús, van de camino, Jesús les sale al encuentro, pues digo, casi sin explicar, lo menciono. Terminando eso con los discípulos de Emaús, sería bueno leer el texto y después explicarlo. Primero, puntitos sobre Emaús y esta lectura cristológica y resucitada de la palabra, orante, la palabra escuchada de labios de Jesús en el camino de la vida. Lectura de la Biblia significa Cristo tiene la iniciativa, Él nos sale al encuentro. Cada vez que yo saco fuerzas y tiempo para leer la Biblia, tengo que saber que ha sido Cristo quien ha sugerido eso en mí. Nunca soy yo el que tiene la iniciativa. Debajo de vuestras ganas de rezar, debajo de vuestras ganas de estar hoy aquí en este encuentro, está el resucitado que ha salido a vuestro encuentro. Iniciativa siempre de Dios. Segundo lugar, dialogal, lectura dialogal. El Señor viene a escucharnos. No viene a darnos un discurso, sino que quiere también escucharnos. ¿Cómo te va la vida? ¿Cómo estás? Contadme lo que os pasa. Leer la palabra es escuchar y hablar desde la vida y el corazón. El buen pastor que se preocupa por sus ovejas. En tercer lugar, ¿qué explica Jesús? Explica la cruz, que no comprendían y por eso se volvían de Jerusalén. La cruz, es decir, ¿qué es leer la Escritura? Una ayuda para comprender la cruz de Jesús y la cruz de mi vida y la cruz de la historia. No podemos superar la cruz, sino hacer fecunda la cruz como la hizo Cristo. Entonces, la Biblia nos ayuda a tener esperanza, no a evitar sufrimientos. Gracias a la Escritura, la cruz pasa de ser escándalo a ser sabiduría. La cruz. Comprender la cruz de Jesús, la derrota de Dios que nos salva y también mis cruces. Y por otro lado, al revés, la cruz como clave para entender las Escrituras. Sin la cruz de Jesús, el Antiguo Testamento no se entiende. Sin la cruz de Jesús, la historia de la humanidad no se entiende. Sin la cruz de Jesús, mi biografía, pasada y futura, no se entiende. Las Escrituras,
leídas desde la cruz del Mesías, nos ayudan a entender la vida y a Dios providente. Siguiente, Jesús les regaña. ¡Ay, tardos de mente, que no entendéis! La Biblia también, la lectura discipular de la Biblia, nos hace que el Señor nos diga que hay cosas que no hacemos bien. Leer la Biblia, a veces me enfado porque el Señor me ha dicho, no, estoy triste porque he metido la pata. Estate alegre porque te has dado cuenta que has metido la pata. Lectura sapiencial de la Biblia discipular significa el Señor me corrige, el Señor me regaña, el Señor me llama a la conversión. Siguiente, el corazón arde por dentro. El que no tenga experiencia de un ardor del corazón con la palabra, pues aún no ha empezado a leer bíblicamente la Biblia, yo creo. ¿Por qué ese ardor? Porque Cristo es el amor que toca la palabra. Siguiente punto, quédate con nosotros, quédate con nosotros. Quien escucha a Cristo quiere más. Como la sabiduría, ¿verdad? Eclesiástico 24. Quien me coma, tendrá más hambre. Quien me beba, tendrá más sed. Y por eso la palabra, Cristo, se convierte en el gran motivador de mi vida. Es que tengo sed. ¿Por qué va la gente a clase? ¿Por qué va la gente, la no obligada, en la escuela? Porque tiene sed. ¿Por qué lee la gente la Biblia? Entonces, cuanto más leo, más sed tengo. ¿Por qué va la gente a misa? Porque tiene hambre de Dios. Quédate con nosotros. Continúa hablándonos. Porque es que nunca jamás habíamos oído tales palabras con tanta unción. Y al final, la Biblia conduce a la Eucaristía. La palabra conduce al pan. Lectura sacramental, lectura litúrgica, lectura encarnada de la palabra. Y el reconocimiento. Entonces lo reconocieron. Eso es leer la Biblia. Reconocer en la palabra el rostro de Jesús. Os he dicho antes que cada lectura, cada vez que leo la Biblia, es una aparición del resucitado, que puedo reconocer o no reconocer. La lectura de la Biblia, orante, me lleva a reconocer a Jesús en la palabra. Y por fin, todo conduce a Jerusalén. Vuelven a Jerusalén. Quien lee la Biblia y se aleja de la Iglesia, no lee la Biblia correctamente. Una lectura sapiencial de la Biblia me reconduce a la comunidad. Me hace sentirme más miembro de una comunidad pecadora, con defectos, pero que es donde Jesús me lleva, donde Jesús habita para enviarnos a todos a la misión. Bien, pues bendito sea Dios, que ha querido amarnos y por eso nos habla, que nos ha hecho sujetos de conversación, nos ha elevado a la categoría de personas frente a Dios y que no desaprovechemos el tesoro que tenemos, sino que vayamos entrando dentro y cada día más hagamos una lectura como Dios manda, una lectura sapiencial de la Biblia, porque así iluminaremos nuestro camino y seremos para el mundo de hoy, creo yo, luz para sus pasos. Bueno, lo primero, la relación con la Biblia. Pues hay que decir, perdonad si exagero un poquito, pero yo nací en Aldea del Rey, pero realmente soy de Almadén, pero soy toda la vida en Almadén y quiero mucho Almadén, es mi pueblo, etc. Almadén era un pueblo de mineros, y era un pueblo donde menos el cura, bueno, y así, éramos todos ateos. Incluso el cura, si duraba mucho tiempo, pues acababa igual. Bueno, ateos, pero había una devoción, y una devoción que tenía todo vecino del pueblo, la devoción a Jesús Nazareno. Era una imagen preciosa de la Roldana, preciosa, encima del sagrario. Un día se quemó, una boda, el suelo era así, se dejaron lo que sea y se quemó. Nunca he visto a todo el pueblo allí, ni siquiera
en una ocasión en que murieron varios mineros jóvenes. Todo el pueblo estaba en la plaza llorando a Jesús Nazareno. Esa devoción era una base y he de decir que también para mí lo fue, porque en mi vocación ese lugar, ese cara a cara con él, pues creo que tuvo mucho que ver. En Almadén, como digo, la religiosidad era, pues muy, no como en estos pueblos manchegos, que de toda la vida han sido religiosos, cristianos. No, aquello era otra cosa, ¿no? De hecho, desde pequeño, mi hogar era un poco la biblioteca, que había varias en Almadén. Yo allí nunca vi la Biblia. Es decir, nunca vi la Biblia. Y estaría, quizá, pero nunca. Es decir, que la Biblia en mi juventud, en mi infancia, prácticamente no significó nada. Aparentemente, que uno no sabe si por circunstancias en algún momento ha significado más de lo que creemos. Pero en esa etapa, así mucho, pues no. Mi descubrimiento no fue de la Biblia, fue del Evangelio. Y en ese sentido tuvo un influjo fuerte en mí un sacerdote joven que destinaron allí, Isidoro Castellanos. Nos reuníamos en su casa bastante jóvenes, a charlar, a merendar, a tal, y ahí sí se empezó a hablar del Evangelio. Y al descubrir el Evangelio, ese fue mi descubrimiento de la Biblia. No la Biblia como tal, no, el Evangelio. Y empecé a leer el Evangelio. Y sí, entonces el Evangelio se convirtió pues en mi libro. ¿Qué iba buscando en el Evangelio? Las enseñanzas de Jesús, pero sobre todo a Jesús. Es decir, para mí, después de un pequeño tiempo, el Evangelio era Jesús y Jesús era el Evangelio. Y en ese descubrimiento del Evangelio, yo creo que late mi vocación, porque de alguna manera misteriosa fue ante el Jesús Nazareno encima del sagrario, cuando Dios de alguna manera me abrió el corazón en aquel momento y me dijo, ven. Hay una cosa que en este sentido bíblico influyó en mí y que no es habitual. Yo pertenecía a un movimiento laico de jóvenes, la JEC, Juventud Estudiante Católica. Era un movimiento muy secular, muy de lucha en el ambiente en aquel momento, politizado, por supuesto, y hacíamos una cosa que se llamaba la revisión de vida. Y la revisión de vida era que cada uno contaba un hecho. Esta semana, mira, me ha pasado esto y me ha impresionado por esto. De esos hechos elegíamos uno y ese uno que elegíamos lo llevábamos al Evangelio. Vamos a ver, vamos a analizar ese hecho. ¿Por qué ha sucedido? ¿Quiénes han intervenido? ¿Les ha cambiado? ¿No les ha cambiado? Vamos a ver si el Evangelio nos pudiera iluminar. O sea, no íbamos del Evangelio a los hechos, sino de los hechos al Evangelio. Y la verdad es que en mi vida, esa revisión de vida, de búsqueda del Evangelio debajo de los hechos seculares, debajo de los acontecimientos de cada día, personalmente he de decir que me influyó mucho y que influyó mucho en otros. Posteriormente a esto, y después del Evangelio, sí empiezo a asomarme a la Sagrada Escritura. Y para mí, después del Evangelio, fue un descubrimiento personal muy interesante, mucho. Porque empecé a descubrir que toda la Escritura desembocaba en Jesús y que en todas las páginas de la Escritura
La presencia de Jesús se intuía, se preveía, estaba ahí. La presencia de Jesús, la Escritura. Pero, sobre todo, ahí es donde descubro la totalidad de la Escritura. Y eso me enriquece mucho, muchísimo. Primero, me percato de que la Escritura es muy amplia, que no es solo el Evangelio, que en la Escritura hay libros poéticos de amor, el Cantar de los Cantares, una poesía de bodas, que en la Escritura hay libros muy violentos, que en la Escritura hay historias interesantes, interesantísimas, y que la Escritura no se cierra, igual que Dios, incluso a hechos maquiavélicos y canallas. Estos días estamos leyendo en la misa la historia de David y de Saúl. Cuando muere Saúl y su hijo, cómo le va a suceder David. Y es curioso, pero David, el rey de la nueva época, el rey que abre el camino a Jesús, por lo menos en ciertos momentos, fue un canalla. El comienzo de la historia de David es el enamoramiento de la mujer de Urías. Cuando la ve en la terraza, falta de ropa y se enamora de ella, manda a Urías al combate, era un soldado, manda al capitán que le ponga en primera fila para que lo maten. Matan a Urías y se casa con la mujer de Urías. No era un santo. Entonces uno descubre que la Escritura es reflejo de la universalidad de Dios. Hay páginas preciosas, hay páginas duras, muy duras. Hay páginas poéticas, hay páginas aguerridas, hay páginas violentas. Esa universalidad a mí me empujó a la Escritura y aprendí también una cosa importante de la Escritura. El misterio de Dios es mucho más grande de lo que nosotros imaginamos. Mucho, mucho más grande, más universal, más abierto a todo que lo que nosotros imaginamos, que imaginamos 4 cositas y basta. Es decir, ahí el contacto con la Biblia a mí me parece que me abrió a la universalidad de Dios y tuvo ese influjo en mí. Me sorprendía mucho, muchísimo, ¿no? Como digo, el Cantar de los Cantares cuando lo leía, pero hombre, si esto es un libro de amor, si esto es una declaración de un enamorado, o tantos otros libros dentro de ella, igual. Cuando doy el paso al estudio, tengo que decir una cosa. A mí el estudio, a nadie, pero a mí, por supuesto, el estudio no me ha dado la fe. El estudio de la teología me ha puesto en crisis la fe, me ha obligado a profundizar en ella y, sobre todo, me ha ayudado a captar la belleza y la coherencia de la fe. ¡Qué maravilla es la fe! Cuando uno cree y estudia la fe, se admira de lo coherente que es, de las coincidencias que hay, de cómo la verdad es amplia, 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 cómo nos desborda, nos supera, nos envuelve. Y he de decir que eso pues es algo de agradecer al estudio. Es verdad que la Escritura Dios nos la ha enviado o no la ha producido o no la ha revelado para que estudiemos, es verdad. Pero es verdad que es algo tan hermoso y tan importante que sería de tontos no estudiarla. Que nos quedáramos simplemente en una meditación, que nos quedáramos simplemente en una oración. No, ahí hay tela, ahí hay tela. La Escritura tiene una riqueza inmensa, inmensa. Y tiene capítulos que vale la pena
detenerse y que vale la pena analizar y que vale la pena orar, sobre todo orar. La Escritura es un reflejo de la interioridad de Dios. La interioridad de Dios es la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y la Santísima Trinidad no es más que una conversación divina eterna. El Padre, el Hijo y el Espíritu conversan, son una conversación. ¿De qué conversan? De nosotros, de la creación, de las personas, de nuestros caminos, de todo eso conversan. Y de alguna manera la Sagrada Escritura es fruto de esa conversación. Cada época recibe de Dios trocitos, planos, páginas de esa conversación. Y página a página se van convirtiendo en la Sagrada Escritura. ¿Qué mensaje dejaría yo aquí? Primero cuando leáis la Escritura, empezad en el nombre y en la persona del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a entrar en la conversación íntima de la Santísima Trinidad. Empezad por ahí siempre. Y después de eso, leedla como si fuera, porque va dirigida a cada uno. La Escritura no es general. Lo que lees es para ti. Dios es capaz de pensar en todos a la vez y de producir una palabra para todos a la vez, que luego cada uno tendrá que repensar y adaptar a su vida, a sus proyectos, a sus ilusiones y a sus decepciones. Y de ahí, como os decía, termino alabando algo que está hoy a vuestro alcance, porque hoy en la Iglesia hay muchas clases de escritura, lecciones, ¿no?, y de teología. Y para nosotros el asomarnos a ese terreno, a ese territorio, es asomarnos a la intimidad de Dios. Es decir, cuando uno, por ejemplo, pues yo qué sé, estudia la Trinidad, eso ya no es solo en el nombre del Padre, es otra cosa. Cuando uno en teología pues estudia la naturaleza humana y la persona divina de Jesús. Caramba, menudo misterio, pero qué hermosura. ¿Os dais cuenta de lo que es la encarnación? Que Dios tome carne, no apariencia. En el Evangelio se dice sarx, y sarx es palabra carne, pero con toda su hondura y con toda su fuerza. Se hizo carne con nosotros, carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre. Cuando uno se mete en esos temas, cuando uno se asoma al tema de la Iglesia, una Iglesia que ha traicionado tantas veces a su Señor, una Iglesia a la vez santa y pecadora, los santos padres la decían la casta meretrix, la casta, la pura prostituta. Está muy bien dicho. La casta meretrix. Cuando uno se asoma a eso dice, ¿y por qué? ¿Qué es esta Iglesia donde yo he nacido? La Iglesia me ha parido. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay ahí debajo? O cuando nos asomamos al Espíritu Santo, el gran misterio de la vida. El Espíritu Santo es la explosión, el Big Bang de Dios, la explosión del fuego divino. Donde no llegue el Espíritu Santo solo hay frialdad y muerte. Y cuando uno entiende lo que es, cómo viene, cómo se mete en el alma, cómo nos conduce, acaba entendiendo lo que es la vocación. No, si yo
¿Cómo decía eso? Yo no he querido, yo no he sido, es que me han empujado. Es que cuando el espíritu se mete en el alma, no sabes nunca a dónde te va a llevar. Nacemos, nos parecemos a nuestros padres, vivimos y cuando morimos ya no nos parecemos a nuestros padres, nos parecemos a nuestra vida, si el Espíritu Santo la ha habitado. Estábamos terminando la Navidad cuando empecé a preparar este encargo de Manolo y vino a mí un recuerdo que digo, lo tengo que contar. En mi casa somos familia numerosa, mis padres ya no viven y mi padre ha tenido siempre, la Navidad en mi casa ha sido la fiesta mayor, la mayor fiesta de familia ha sido la Navidad. Y con el tiempo fue poniendo un Belén cada vez mayor, debajo de una escalera que teníamos, porque teníamos 2 pisos, éramos 10 personas. Y pudo mi padre comprar un segundo piso y una escalera interior, y debajo de la escalera ponía un Belén que terminó siendo un Belén enorme. Incluso ganamos premios locales del ayuntamiento. Bueno, recuerdo que yo era muy pequeña, tendría 4 o 5 años, no recuerdo cuándo, mientras habíamos terminado ya de poner el Belén y mientras mi madre y mi abuela preparaban la cena, mi padre nos sentó allí frente al Belén, se sentó y dice, os voy a leer el relato de la Navidad. Una de mis hermanas más pequeñas dice, ¡ay, qué bien! Nos vas a contar el cuento de Navidad. Y mi padre nos dijo, no se me olvidará, cuidado con decir que esto que voy a leer es un cuento, esto es la palabra de Dios. Y aquello se me quedó grabado para siempre en mi vida, oír a mi padre decir que eso no era un cuento, que era la palabra de Dios, que como palabra de Dios había que acercarse a ella de una manera especial, distinta a como nos acercamos pues, a otros relatos, a otras novelas. Aquello me marcó y doy muchas gracias a Dios por ello. No es que en casa leyéramos mucho la palabra de Dios. Mis padres eran creyentes, pertenecientes a un movimiento, y es verdad que en algunos momentos o acontecimientos difíciles sí que intentábamos como familia a la luz de la palabra buscar respuestas, ¿no? Pero he de reconocer que mi acercamiento a la palabra de Dios ya desde muy joven fue en la iglesia. Don Lorenzo contaba sus encuentros con la palabra, pues yo también tengo que decir que en Jóvenes de Acción Católica, en la Huerta de Carmela, empecé a rezar laudes y vísperas, a acercarme a los salmos, a hacer lectura creyente, no como lo hacemos ahora, pero a leer un texto e intentar que iluminara nuestra vida, revisar la vida con la palabra, es decir, que la palabra de Dios entró en mí desde muy joven a través de la Iglesia. Y eso me gusta recordarlo, ¿no? Porque es verdad que llegar a la palabra de Dios no se llega de una manera pues, de iluminación, que a uno le da la vena, venga por aquí, no. Es la Iglesia, el Espíritu que nos conduce y a través de la Iglesia cómo llegamos a que la palabra de Dios sea el centro y motor de nuestra vida. Yo había puesto aquí en un pequeño resumen que hice que el Concilio Vaticano II, en su Constitución sobre la Divina Revelación, recomienda insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de la Escritura para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo, pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Yo cuando descubrí que el Concilio Vaticano II nos había acercado la palabra a los laicos, aquello me encantó. Yo siempre digo que soy hija del Concilio Vaticano II porque nací en el año 62, entonces yo digo que yo no conocí ni la liturgia antigua como mi madre o mis abuelos. Yo soy hija del concilio. Y es verdad que conforme fui madurando y entendiendo esto, entendí que gracias al concilio la palabra de Dios
pues fue una revolución el ponerla en el centro y en la vida del creyente, porque sabéis que durante siglos la Iglesia había reservado a los ministros ordenados y a los monjes la lectura y meditación personal de la palabra. A nosotros los laicos o a los seglares se nos estaba vetado, ¿no? Por tanto, el concilio, de la mano de la Dei Verbum, devuelve la palabra de Dios al centro de la vida de la Iglesia como fuente de vida y salvación. Esto para mí es muy importante. La palabra de Dios, la gracia del Espíritu Santo, mirar, no es una ideología. Es vida que te hace crecer, siempre, siempre te hace crecer. Te hace ir adelante y también te abre el corazón a las señales del Espíritu, a lo que el concilio, a lo que desde el concilio llamamos los signos de los tiempos. Eso hace en nosotros la palabra de Dios. Yo había dividido mi intervención como en dos partes, una que la he llamado vida en Cristo, que sería ese desarrollo personal que cada uno debe tener con la palabra, y cogí este trocito, este texto de San Pablo que dice: ya no soy yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Por medio de la palabra podemos conocer la voluntad de Dios, lo que quiere para cada uno de nosotros. Por eso la palabra de Dios ha de ser siempre nuestro libro de cabecera y nuestro alimento ordinario. La vida del cristiano bebe en la fuente de la palabra y en la fuente de la Eucaristía. Y aquí tengo que hablaros de tres realidades que creo que son muy importantes en la vida del creyente. Mirad, lo ha dicho Manolo y lo ha dicho don Lorenzo también. Mirad, la formación bíblica es muy importante, muy importante. Y os voy a poner un ejemplo de mi propia vida, que algunos ya conocéis, otros la mayoría no. Yo tenía 17 años para cumplir 18 y yo tenía una idea de Jesús, en las Escrituras lo veía, como un Jesús libertador. Pero bueno, libertador hasta unos límites que yo quería cumplir en mayo, 18 años, sin que mi padre lo supiera, sacarme el pasaporte e irme a Hispanoamérica a luchar con la guerrilla hispanoamericana. Esa era mi idea de Jesús. Yo leía la palabra y a mí Jesús me llamaba a esa liberación. Bueno, como el Espíritu es como es y como el Señor nos lleva por los caminos que nos lleva. 2 días antes de mi cumpleaños me llamó a vivir un cursillo de cristiandad y lógicamente mi vida cambió de manera radical. Me incorporé al movimiento de cursillos, empecé a leer las Escrituras de una manera nueva, conocí a un Jesús que me hablaba no de armas, sino de liberación a través de la conversión personal, de creer en la comunidad, de creer en la Iglesia, de sentirme parte activa de una Iglesia que está en continua renovación. Por eso os digo que la formación bíblica nos hace cambiar esquemas, también de la propia Sagrada Escritura. Hemos de acercarnos a ella desde un conocimiento, no digo muy profundo, no digo que todos tengamos que ser biblistas, ni exégetas, ni tener doctorados en Biblia, pero yo creo que hoy la Iglesia en España y nuestra Iglesia de Ciudad Real tiene muchos medios para la formación bíblica. Y si no los tenéis, como yo digo siempre, los pedimos, porque para eso estamos. En cada parroquia, en cada movimiento, para mí la formación bíblica es fundamental, fundamental. Porque tú te acercas a la Biblia con tu poca formación y a lo mejor lo que ese pasaje te dice o lo que, como decía don Lorenzo, ese acontecimiento, pues no llegas a captar la profundidad que tiene o no llegas a captar lo que el Señor quiere decirte en ese acontecimiento. Por tanto, de verdad, formación bíblica. Otra cosa importantísima en mi vida es la oración diaria con la palabra. Y no me refiero solo
que es muy importante, que oremos con toda la Iglesia, con laudes, con vísperas. Ahí están los salmos, está una meditación de la palabra. Podemos hacer meditación diaria de la palabra en la Eucaristía, pero mirad, es fundamental, yo lo digo desde mi propia vida, un ratito al día hacer silencio y abrir la palabra. Es ese momento espiritual, yo no diría que es formativo, que va, es orante, es constitutivo. Y yo, mirad, siempre digo que la palabra de Dios, quien se acerque a la palabra de Dios buscando consuelo solamente, no sé si es que yo soy distinta, al revés, es decir, que hay veces que salgo de orar con la palabra de Dios y digo, madre mía, porque entra en contradicción interior con lo que yo soy. Si la palabra me va gestando en mí un ser nuevo, que yo a veces no me voy dando cuenta, pero alguien me dijo una vez que cuando te acercas a la palabra de manera humilde, sin grandes pretensiones, nada más que escuchar a Dios, Él te va transformando. Y te va transformando no en lo que tú quieres, sino en lo que Él quiere de nosotros. Por eso es importante cada día hacer un silencio. Mirad, para esto tenemos muchos materiales. Si todavía alguien no se ha acercado así a la palabra y no sabe cómo entrar, hay muchos materiales de todo tipo, tradicionales, está Internet, tenemos un montón de blogs sobre la palabra, con una lectura diaria de la palabra y un comentario, es decir, no podemos quejarnos en este sentido. Quien no ora hoy con la palabra es porque no quiere, porque tenemos un montón de medios, materiales, Internet, el blog de Manolo, que tanto nos ayuda. Vamos a hacer oración diaria con la palabra, para que Él vaya haciendo de nosotros lo que Él quiere de nosotros. Y otro aspecto en este desarrollo personal de la vida en Cristo con la palabra, pues no solo es la oración, es lo que os decía antes, no revisar la vida, nos lo decía antes don Lorenzo. Cada vez que yo me acerco a la palabra tengo que revisar mi vida. Esa luz que la palabra me da, esa revisión de vida, revisar la vida con la palabra. ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? Sobre todo lo que hago mal. Nuestros retiros, que sean con la palabra, los ejercicios espirituales, que sean con la palabra, es decir, nuestra vida tiene que llenarse de momentos orantes, personales y comunitarios con esta palabra. Ya voy a pasar al segundo aspecto, que la he llamado vida en el Espíritu Santo, desarrollo comunitario. Mirar, la comunión es el centro del don y el mensaje cristiano, porque Dios mismo es comunión. Nos lo decía antes don Lorenzo, y qué bien nos lo decía. La Trinidad de Dios tiene que hacerse en nosotros. La Trinidad es comunión de personas divinas. Esta comunión parte de la palabra de Dios y de los sacramentos y hace de todos nosotros un solo corazón y una sola alma. Es importantísimo este aspecto de la palabra. A mí me encanta. Y es que la palabra de Dios necesita ser escuchada en comunión. Mirar, si importante es ese ratito diario con la palabra de cada uno, me encanta poder decir que la palabra de Dios ha de ser escuchada en comunión. La carta a Santiago nos dice: aceptar dócilmente la palabra de Dios que ha sido plantada y es capaz de salvarnos. Llevadla a la práctica y no os contentéis con escucharla, engañándoos a vosotros mismos. Por tanto, la lectura privilegiada de la palabra de Dios se hace en la asamblea de fe y alabanza que es la liturgia, efectivamente. Tenemos que recuperar como comunidad ese sabernos orientados por la palabra en cada Eucaristía. Y yo tengo la suerte de decir que en cursillos, hace muchos años, llevamos ya más de 20 años haciendo lectura creyente en nuestras comunidades de escuela.
Y mirar, todo esto tuvo un principio y quiero contároslo porque para mí la vida de la Iglesia, siempre que nos ponemos en manos del Espíritu, Él siempre nos responde. En los primeros años de la década ya de este nuevo milenio, del 2000, habíamos hecho por toda España, el movimiento de cursillos nacional, lo que llamamos una jornada de renovación, para renovar el método, para adaptarlo mejor a los nuevos tiempos, a lo que el hombre y la mujer de hoy quieren. Y los seglares, éramos un grupo de seglares y sacerdotes que íbamos por toda España dando estas jornadas de renovación. Luego tuvimos que hacer un resumen y presentarlo en un pleno nacional. Qué palo me pegó el Señor en aquel pleno nacional. Y os voy a decir por qué. Porque mientras yo como seglar me había ocupado junto con otros seglares de ver qué parte del método se tenía que renovar, qué estaba mal, qué estábamos haciendo mal, Pepe Valiente, que era entonces viceconsiliario nacional, junto con los sacerdotes que habían venido a estas jornadas, la conclusión que presentaron al Pleno, fijaros, fue la siguiente: los grupos y escuelas del movimiento de cursillos en España tienen déficit de palabra de Dios. Yo me quedé, vamos, no yo, todo el Pleno Nacional, que éramos cerca de 100 personas, nos quedamos como diciendo, madre mía, ¿que tenemos déficit de palabra de Dios? Pues sí, efectivamente. Ellos habían detectado que nuestras escuelas se estaban dedicando más al método, a las estructuras, a la convivencia, al pre y poscursillo, pero que había déficit de palabra de Dios. Y entonces, como el Espíritu, cuando nos dejamos conducir, nos conduce, ese verano estuvimos en el Seminario de Santander haciendo unas jornadas sobre Biblia que trataban justamente de la lectura creyente de la palabra que la diócesis de Santander llevaba ya años haciendo. Y el Espíritu nos habló así, de manera que el Pleno Nacional del año siguiente pusimos una lectura creyente para que todo el mundo la conociera y desde el año 2003 la lectura creyente se utiliza como método comunitario y sapiencial de la Escritura en nuestras comunidades de cursillos. Gracias, Señor. Desde el año 2003, el 3-4, las escuelas de Ciudad Real tienen en su método, una vez al mes, este método de acercarse a la palabra. Y yo digo que esto es vida en el Espíritu, porque de verdad que tenemos experiencia los que lo hacemos, como la lectura creyente en comunidad va orientando nuestra manera de vivir, nuestra manera de entender la evangelización, cómo va quitando de nosotros, bueno, pues todo aquello que se nos pega en el camino, nuestras debilidades, nuestras manías, que tenemos muchas, todos en la Iglesia tenemos muchas manías, y cómo la lectura creyente en comunidad va obrando ese milagro de que sea el Espíritu el que nos conduzca y el que nos lleve de la mano. Por tanto, os diría que todos aquellos que no hacéis lectura creyente, empecéis a hacerla. Se llama lectura creyente o lección divina. No voy a extenderme porque sé que luego habrá un momento esta tarde en que se nos explicará cómo es este método. Pero yo tengo que dar muchas gracias a Dios porque en este método de lectura creyente he encontrado una herramienta importantísima para crecer en comunidad. ¿Quién puede hacer la lectura creyente? Pues mirar cualquier grupo parroquial. Me da igual que se dedique a lo que se dedique, a Cáritas, a hacer la limpieza, da igual. Es juntarse un día a la semana o una vez cada 15 días. Hay muchos métodos de lectura creyente. Nosotros lo hacemos con una publicación que hizo Verbo Divino, la Casa de la Biblia, con los 3 ciclos A, B y C. Y la verdad es que está muy bien porque aterriza luego en la vida, en la última parte, y nos ayuda mucho en comunidad. Pero yo os animo a hacerlo. De verdad, para mí, cualquier acercamiento a la palabra es importante. Pero este de la lectura creyente en mi vida sé que tiene un pozo y me va transformando y nos va transformando como comunidad para irle respondiendo al Señor como Él quiere. Esta vida en el Espíritu, nos lo decía Manolo,
es para la comunión y la misión. Si algo hace el Espíritu Santo en nosotros como Iglesia es crear esta comunión. Y tenemos que dejarle que lo haga. Y uno de los métodos de dejarle que lo haga esta comunión es compartir la palabra en grupos, compartirla en comunidad. Y luego, por supuesto, para la misión. Cuando nos acercamos a la palabra nunca nos deja estáticos. La palabra te lanza a un nuevo reto personal, comunitario. Entonces, hacer esto en comunidad supone que esa comunidad que hace lectura creyente, pues el Espíritu la va lanzando a que la misión sea lo que el hombre y mujer de hoy necesita. Y ya está, no os digo nada más. No sé cuánto he estado porque ni he mirado el móvil, no me quiero extender porque soy muy habladora. Simplemente dar gracias a Dios por la palabra. Leía estos días preparando esto que la revelación de Dios acontece en la historia humana. Y es verdad. Como nos decía don Lorenzo antes, la revelación de Dios acontece en una historia primero de un pueblo, después acontece en el misterio de la encarnación del Hijo por excelencia, Jesucristo, con su pasión y muerte y resurrección. Pero es que esta revelación de la palabra de Dios sigue aconteciendo en el devenir humano, en cada uno de nosotros. Por eso abrir la palabra de Dios, escucharla, acogerla y ponerla por obra, es dejar que esa revelación hoy, en el año 2024, siga haciéndose vida en nosotros. Y eso creo que es lo que todos tenemos que hacer, que esa revelación acontezca como acontecimiento decisivo en nuestra vida y se haga, nos haga testigos de lo que el Señor quiere en este mundo. Buenos días. Bueno, yo me llamo Martín, soy de aquí cerquita, de Manzanares, y llevo de sacerdote 3 meses y medio. Y bueno, en mi ordenación regalé unas estampas de una barca en la orilla y ponía la siguiente frase: en tu palabra echaré las redes. ¿Por qué elegí esa frase? Porque para mí la palabra de Dios pues es que ha sido clave fundamental en mi vida y en mi vocación. Y es un poco lo que quiero transmitiros ahora. La lectura sapiencial, creo yo, que he hecho de la Biblia estos años en los que he estado discerniendo, luchando un poco con Dios, ¿no?, sobre mi vocación. Pero antes de todo me gustaría también ir al principio, como han contado también los demás, de dónde surge, cómo se da mi encuentro con la palabra de Dios. Y lo voy a contar no por mí, sino para que también vosotros podáis recordar cuándo os encontrasteis con la palabra de Dios. Porque eso es lo bonito. Igual que dos enamorados les gusta recordar su historia de amor, cómo se conocieron, pues yo os invito a recordar cómo os encontrasteis con la palabra de Dios. Yo, haciendo memoria, me salía mi infancia. Recuerdo ser un niño y tener un libro que era mi favorito, que era así grande y se llamaba La vida de Jesús contada para niños. Y era un libro que me encantaba. Lo releía, tenía dibujos, claro, y además la parte de la pasión de Jesús, esos dibujos estaban repintados por mí, porque era el pasaje de la vida de Jesús que más me llamaba la atención y lo que hacía es que calcaba los dibujos, los repintaba, leía mucho ese libro. Recuerdo que llegó mi primera comunión, y me regalaron la Biblia para jóvenes. Y ya tenía 2 tomos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y recuerdo que, este ya tenía menos dibujos, pero contaba más historias, ¿no? Adán y Eva, Moisés, y y por supuesto siempre la vida de Jesús, que me fascinaba. De hecho, una anécdota, yo era muy pequeño, tendría 10 o 12 años, y yo quería saber hasta el último detalle de cómo fue la muerte de Jesús, porque, como digo, me llamaba mucho la atención la pasión.
Entonces, fijaos qué reflexión hice con 10 o 12 años. Dije, bueno, de los 4 evangelistas, San Juan estuvo al pie de la cruz. Así que tiene que ser San Juan el que más detalles cuente de la pasión de Jesús. Así que cojo la Biblia, Evangelio según San Juan, pasión, y me la leo. Y termino de leerla y digo, pues tampoco dice tanto. No dice tanto como yo esperaba. Así que, como estaba un poco frustrado, me fui. San Mateo, pasión. Después San Marcos, pasión. Después San Lucas, pasión. Ahora me río porque ahora me doy cuenta de que hice la primera sinopsis de mi vida. Sabéis que la sinopsis es un mismo texto que recogen pues los evangelistas, compararlos. Y de hecho, todavía hoy, me encanta hacer este ejercicio, porque es muy enriquecedor. Un mismo pasaje, leer el mismo pasaje de cada uno de los evangelistas. Siempre hay algo diferente. Una palabra que se repite, una expresión, y claro, debajo de esa palabra que solo tiene ese evangelista, hay un mensaje. Entonces, es genial y os invito a hacerlo, porque ciertamente, al menos para mí, es muy enriquecedor leer la Biblia también de esta manera. Bien, hecho ya este preámbulo, os hacéis un poco la idea de cómo soy, cómo es mi psicología, mi forma de ser, y he pensado en presentar mi testimonio a partir de 3 textos de la Biblia que me han marcado en mi vocación. El primer texto es Juan 21, y ahora os explicaré por qué. Sí que os tendría que decir que la vocación al sacerdocio me la empecé a plantear pues a partir de los 16 años más o menos, después de venir de la JMJ de Madrid. Pero era una lucha interior, porque sentía que el Señor podía estar pidiéndome algo más, y ese algo más, pues yo intuía que podía ser el sacerdocio, pero me veía muy limitado, veía muchas dificultades. A nivel de estudios no era muy brillante, personalmente no me veía capaz, me sentía pecador, indigno, bueno, que como dicen los jóvenes, se me hacía bola, no lo veía, pero era algo que yo tenía ahí. Y aquí es cuando entra en juego la Biblia. Pues resulta que cuando yo leo la Biblia, en concreto el Nuevo Testamento y los Evangelios, hay un personaje con el que me identifico muchísimo. Y ese personaje es San Pedro. Es el discípulo, yo me atrevería a decir, casi principal. Sabéis que llegó a ser el primer papa, pero es muy humano. Se hunde en las aguas porque tiene miedo, hace el peor de los pecados, que es negar a Jesús 3 veces, pero ahí está Pedro. Por eso tal vez es por lo que me llamaba tanto la atención. Y aquí es donde viene este texto que tengo en mente y que quiero compartir con vosotros. El capítulo 21 de San Juan, el último capítulo. Jesús resucita. Se aparece a los apóstoles, además en la orilla, y tiene una conversación con Pedro. Igual que Pedro, días antes, ha dicho 3 veces que no conocía a Jesús, ahora Jesús resucitado cura a Pedro preguntándole 3 veces que sí le ama. Y un sacerdote me explicó esta exégesis, que es lo que me ayudó a mí. No es la más perfecta, pero yo creo que tiene sentido y llega al corazón. Este sacerdote me dijo que para la misma palabra, para la palabra querer, en el texto griego se usaban 2 palabras distintas: filio y ágape. Filio lo hemos traducido por te quiero, y parece que hace referencia a un amor, pero más de amistad, entre iguales. Ágape es una palabra que designa mucho más, es un amor de verdad, un amor que se entrega, que es capaz de dar la vida por el otro. Entonces, teniendo esto en cuenta, si leemos el texto, Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas
me agapas como yo. Claro, Jesús ha dado su vida en la cruz por Pedro. Jesús ama hasta el extremo. Pero Pedro le ha negado. Él no se ve dispuesto a dar su vida por Jesús. Entonces dice, yo te filio, yo te quiero. Y Jesús le vuelve a preguntar, ¿me amas? Te quiero. Hasta que al final dice, ¿me quieres? Te quiero con todo mi corazón. Bueno, pues esto no viene en la Biblia, pero ¿cómo dice la tradición que acaba la vida de Pedro? La tradición dice que murió en Roma y murió crucificado, igual que Jesús. O sea, al final de la vida, de su vida, Pedro acaba amando como Jesús, acaba entregando su vida por Jesús. Entonces, este detalle tan insignificante a mí me abrió la mente y me hizo descubrir que en el sacerdocio yo amaría plenamente y podría, pues como Pedro, a pesar de mis pecados, de mis dificultades, entregarme por completo y amar de verdad. Y pues eso, la verdad es que para mí fue un descubrimiento y me animó a seguir pues discerniendo, ¿no? Al final entré en el seminario después de estudiar informática. Y bueno, el seminario son muchos años. Entonces, ahora os voy a contar mi segundo texto que me ha marcado mucho. Yo estaba en tercero de teología. En tercero de teología se da un paso muy importante que se llama el rito de admisión. Bueno, pues yo tenía mucho miedo. Sí, tenía mucho miedo, no sabía si dar el paso, si estaba preparado, si no. Y entonces aquí, sin esperarlo, leyendo el oficio de lecturas, me encuentro con un texto que es del Antiguo Testamento, Deuteronomio 31. Moisés muere y Josué le sucede. Y Dios le dice a Josué estas palabras: sé fuerte y valiente, que tú has de guiar a mi pueblo a la tierra que les he prometido. No tengas miedo, yo estoy contigo. Claro, a mí esto me llegó al corazón. Primero, por la expresión yo estoy contigo. Esto lo adelanto, ahora lo explicaré, pero siempre que en la Biblia veamos la expresión yo estoy contigo, es una vocación. Dios está dando una misión y la confirmación de esa misión es que Él está con esa persona. Entonces yo leí esto y dije, esto es una vocación, un texto de vocación. Y leyéndolo más detenidamente decía, es que parece que va dirigido a mí. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo. Y yo ciertamente tenía mucho miedo. Pero la clave fue lo que continúa. Dice, tú has de guiar a mi pueblo a la tierra que le he prometido. Eso es lo que me hizo descubrir que iba hacia mí. Y me hizo ver que el sacerdote es un poco eso, el guía del pueblo, el que va un poco a la cabeza. Y en este caso la tierra prometida pues podría ser el cielo, la santidad. Entonces, esto que además yo no lo había buscado fue la confirmación que un poco pues yo recibí, ¿no? Que me dio seguridad y que me hizo dar el paso. Este mismo texto es lo bonito de la Biblia, que cada vez que lees un texto va creciendo, ¿no? Y aquí yo además veo ya casi resumida toda mi etapa de formación en el seminario, porque igual que el pueblo de Israel se puso en camino para una tierra prometida, yo me puse en camino por una promesa, ¿no? El sacerdocio. Y igual que el pueblo de Israel tuvo a Moisés que le fue guiando, pues yo he tenido también a Moisés, he tenido también mis dificultades, mi desierto. Y ahora mismo pues siento que acabo de cruzar el Jordán y que ya estoy en la tierra prometida y que estoy descubriendo pues un mundo nuevo donde hay mucho que hacer, muchos caminos que emprender y muchas cosas que construir. Pero, como os he dicho, este texto ha sido muy importante, pero no ha sido el clave. El clave fue el capítulo 5 de San Lucas, que es por eso por lo que lo elegí para mi ordenación. Y es el que os voy a explicar. En todos los evangelios Jesús llama a los discípulos y le siguen.
En San Lucas se narra un poquito más y se presenta que Jesús sube a la barca de Pedro, le pide remar mar adentro, echar las redes y sacan pues una gran cantidad de peces. Pues bien, para explicar el sentido de la frase tengo que explicar el texto un poco en sí. Así que voy a hacer un pequeño paréntesis y voy a dar una pequeña clase que los que vais con don Manuel pues ya lo sabéis, pero lo repasamos. Toda vocación en la Biblia tiene el mismo esquema: teofanía, llamada, dificultad, confirmación de la llamada y signo. Me explico. Teofanía es la manifestación de Dios. Dios viene a mí y se manifiesta para darme un mensaje. En el caso de Moisés, por ejemplo, pues es la zarza ardiendo. Isaías tiene una visión y ve a unos ángeles cantando Santo, Santo, Santo es el Señor. La Virgen María tiene la aparición del ángel Gabriel. Siempre hay una teofanía. Y después de la teofanía, pues la llamada. Saca a mi pueblo de Egipto y llévalos a la tierra prometida, le dice Dios a Moisés. Ve a mi pueblo y predica esto, le dice Isaías a la Virgen María: vas a ser madre del Hijo de Dios. Y qué curioso que siempre después del mensaje hay una dificultad. Los personajes tienen una dificultad. Isaías dice que tiene los labios impuros, Jeremías dice que es un niño, que no sabe hablar, que cómo va a hacer de profeta. La Virgen María dice que no conoce varón. Esto a mí me ha ayudado mucho porque a veces en las dificultades nos venimos abajo. Y es todo lo contrario. Si tienes dificultades, no es que no tengas vocación, todo lo contrario. ¿Tienes dificultades? Enhorabuena, tienes vocación. Eso es lo que yo he aprendido en el seminario, ¿no? Y después de la dificultad, pues el Señor da su gracia y hay un signo, normalmente. Por ejemplo, en Isaías hemos dicho su dificultad era que tenía los labios impuros. Pues un ángel coge unas brasas del templo y se las pone en la boca para purificarle y ya puede hacer de profeta. O a la Virgen María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el signo es que tu prima Isabel, que es mucho mayor que tú, ya está embarazada y está de 6 meses. Vale, pues este mismo esquema se da también en el capítulo 5 de San Lucas, en la vocación de Pedro, que ya os he dicho que me identifico mucho con Pedro, pero no creo que sea papa nunca. Bueno, el caso es que lo curioso del capítulo 5 y de San Pedro es que se dan estos 5 elementos, pero no en este orden que yo he dicho, sino en uno distinto. El signo, el milagro, que es la pesca milagrosa, está antes que la llamada. Y a mí pues esto me llama la atención y me hace pensar. ¿No será que Jesús le regaló a Pedro la pesca milagrosa, este signo, para que él pudiera seguirle? Esta idea la han transmitido muy bien en una serie de televisión que está ahora muy de moda, que se llama The Chosen, Los Elegidos, que cuenta la historia de los apóstoles. Pues ahí aparece un San Pedro demasiado joven y un poco cabra, pero que está hasta arriba de impuestos, debe muchos impuestos a los romanos. Gracias a la pesca que hace Jesús, puede pagar ese impuesto y seguir a Jesús. A ver, esto ya es una interpretación, pero yo lo veía así, y yo veía, ahora aplicado a mi vida, ¿no es verdad que Dios me ha ido regalando muchos signos, que a veces son insignificantes, pero que yo ciertamente veo como verdaderos milagros, que me han allanado el camino para que yo le pueda responder, para que yo le pueda decir que sí? Por eso es por lo que elegí esta frase. También por varias razones. Otra es porque se puede interpretar de la siguiente manera. Cuando Jesús le dice a Pedro, echa las redes, y él dice, en tu palabra echaré las redes, puede interpretarse como que las redes son la palabra de Dios, y yo lo que hago es echarlas, ¿no?
De tal manera que lo único que hago es ser cauce para que la gente se encuentre con la palabra de Dios, que es la que de verdad cautiva, que es la que de verdad enamora y cambia nuestra vida. También tiene un pequeño guiño a las redes sociales, porque yo soy, como he dicho, muy informático, muy técnico, y creo que es el ámbito virtual, pues es un ámbito en el que también hay que evangelizar. Y bueno, pues ojalá y el Señor me regale el poder evangelizar también por estos medios que tanto se usan hoy. El caso es que yo os he contado todo esto no para dármelas, sino para ayudaros a pensar. Y es lo que voy a hacer ahora, hacer una pequeña recapitulación y que cada uno de vosotros pues lo penséis y lo apliquéis a vuestra vida. Empezamos como al principio. Os pregunto, ¿hay algún personaje de la Biblia con el que te identificas de manera especial? Pues es que a lo mejor ahí hay un signo, hay un porqué. Luego, os invito a que busquéis en vuestra vida estos 5 momentos que he dicho de toda vocación: teofanía, dificultad, confirmación de la llamada. Algo hay seguro, porque todos tenemos vocación y todos hemos tenido momentos de encuentro con Dios, de dificultades y, sobre todo, os invito a que penséis en los signos, en los milagros que Dios ha hecho en vuestra vida, que seguro que son muchos, seguro que ha hecho muchos milagros, aunque parezcan insignificantes, para que vosotros le hayáis podido seguir y estéis aquí hoy. Espero que después de esta jornada, pues al menos nos acerquemos a la palabra de Dios pues con otra perspectiva, ¿no? Más sapiencial, como hemos estado reflexionando durante toda esta mañana. Porque en el fondo la Biblia, o al menos yo lo vivo así, es que leyéndola te ilumina tu presente, tu camino. Ahora, por eso me encanta también la frase de lámpara es tu palabra para mis pasos, porque ciertamente hasta en las dificultades y cuando más estamos sufriendo, que peor lo estamos pasando, que no tiene sentido nada, abres la Biblia y encuentras al menos un sentido, ¿no? O algo. Entonces os invito a tener esta lectura de la Biblia siempre presente en vuestra vida para que sea ella la que nos ilumine en nuestro caminar.